si justamente estamos empezando a dar el tema. Lo que he hecho en estas clases es partir de su backlog. Si, por eso pregunto, ¿saben ISLM para saber desde dónde parto? Entonces, si haciendo una encuesta, llamémoslo arbitraria totalmente, donde al inicio de clase le digo, che, tal cosa, ¿qué les parece? Y uno me habla de política fiscal solamente, otro me agrega la política monetaria, otro es más amplio, otros me dicen, mirá que siempre hacemos la política inadecuada por el momento inadecuado del ciclo. Digo, bueno, partimos de que saben de qué se trata el ciclo económico y hasta aventuro que algunos algún tipo de seguimiento al funcionamiento de la economía tienen, pero después me encuentro con alumnos que me dicen, va una nada más, no sé de qué hablas cuando me hablas de políticas procíclicas y además no tengo idea de qué está pasando, no tengo efectos fácticos sobre las mismas, o sea que tampoco sabemos qué está pasando en la economía. Entonces digo, partimos, vos me das el piso, de ahí en adelante seguimos avanzando. Por eso te vuelvo a preguntar si sabes qué dimos en la clase anterior, que hablamos de ciclo económico, ¿te acordás o no estuviste en la clase anterior? Sí, estuve en la clase anterior. Hablamos, entonces, cuando hablamos de políticas procíclicas, para ubicarte de qué estamos hablando, ya que tu respuesta escueta es no tengo posición porque no tengo en claro qué son las políticas Sí, procíclicas, sé cuál es mi significaría, respuesta. ¿eh? Pero no la escribí, sé cuál es mi respuesta. De todas maneras, sí tengo idea Y de yo lo que estoy querés ubicando el resto del curso porque no pudo leer tu respuesta. Entonces, ¿por qué tengo que explicar desde abajo? Porque tengo a alguien que me dice, pero vuelvo a repetirte, no te lo digo en forma de, como decirte, crítica, sino de decir, vuelvo a repetirte lo mismo, si tengo un alumno y el grupo es heterogéneo que me dice, no sé de qué me estás hablando cuando son las políticas procíclicas, vuelvo a repetirte, es, hablando del ciclo económico, hablar de una política procíclica es una política que acentúa el tramo positivo del ciclo económico, o sea que si estamos justo en un periodo de recuperación o de crecimiento, instrumentás medidas de política económica tendientes a hacer más importante todavía ese ciclo de recuperación y pasar al crecimiento económico. Por otro lado, como bien me has descrito, entre las 10 respuestas que llegué a leer, algunos de tus compañeros, también significa que en el tramo, llamémoslo negativo del ciclo, cuando la actividad económica ya no está creciendo, sino que ha comenzado el periodo de achicamiento de la actividad, descrito desde la clase anterior como una especie de onda del ciclo económico, y creo que les describí que la política económica, y les decía, libro de Dormush o algún libro, van a ver una ondita con tendiente positiva, porque realmente son escritos para la economía norteamericana y dicen la política económica tiene que tratar de atemperar esa ondulación, tratando de transformarlo en una línea de pendiente positiva que sea un crecimiento continuo. Perfecto. Ahora, si en la ondulación, cuando está disminuyendo el nivel de actividad económica, es más, voy a usar el pizarroncito que me permite esta plataforma. Si justo cuando estamos en la ondulación que estoy describiendo en el aire, pero lo voy a hacer ahora así, si tenemos un ciclo económico que tiene este comportamiento, con una tendencia hacia arriba, hablar de políticas procíclicas es que cuando estamos en este periodo, por algún motivo, quizás porque me quiero aferrar a esta porción ascendente y no quiero experimentar lo que viene después, empiezo a aplicar políticas para tratar de conseguir esto. Que esto se mantenga de esta manera. ¿Mm? Trato de evitar llegar a esta situación. ¿Mm? Y la realidad es que seguramente consiga algún tipo de efecto positivo, porque si en medio de el aumento del consumo, en el aumento propio de la inversión, en un proceso de apogeo de la actividad económica, yo además le pongo esteroides, aumento lo que es el gasto público, bien como me han descrito algunos, o también bajo los impuestos, quizás por un motivo electoral. Biden en este momento en Estados Unidos
está replanteando lo que es su sistema tributario a partir de una modificación fiscal que hizo el presidente que lo había precedido, Donald Trump, en donde dice que la baja de los impuestos, más allá de que no generaron el efecto derrame, que es lo que se esperaba, porque leyendo el discurso justamente se hablaba de eso, y ayer incluso en Argentina hubo una discusión grande a partir de los tweets de nuestra vicepresidenta, en donde, más allá del dicho Juan Domingo Biden, lo que destacó también en sus retweets, en sus tweets de parte de lo que era el discurso de Biden, es el hecho de que no se produjo el famoso efecto derrame, que también valdría la pena aclararlo acá por si no saben de qué estamos hablando. Es la idea que deja funcionar al mercado libre, que si a unos le va bien, invierten, por ejemplo, un Amazon que le fue muy bien, un Tesla que le fue muy bien, todo lo que es tecnología en general le fue muy bien a Estados Unidos, mirá que esto me genera un efecto de derrame en el resto de la economía, porque los nuevos millonarios del sector tecnológico se compran casas y te desarrollan un Austin, Texas, o te desarrollan el polo tecnológico de Miami, o las inversiones ya no Silicon Valley, sino en zonas cercanas, en donde tengo desarrollo urbanístico solamente porque la gente tiene que vivir en un lugar. Y estos chicos tienen la posibilidad de comprarse casas de $1.000.000. El tema dicen, sí, van a derramar un poco, pero no abarca a toda la población. Sí, el contratista que hace la casa, la inmobiliaria que la vende, el que está en el banco lo tiene de cliente, todos esos tienen, pero no me mueve toda la economía en conjunto. Entonces ahí viene Biden diciendo, cobremos los impuestos, impuestos proporcionales, ¿sí? Alguno, como no he leído ni estoy en Estados Unidos, no sé qué otra modificación existirá, no está hablando aumentemos el IVA, sino sobre todo entiendo que son impuestos, en todo caso sobre el patrimonio, hay impuestos a las ganancias, y vayamos a nosotros a hacer una real redistribución del ingreso. Y será la discusión de cómo se usa el ingreso que obtenga el fisco, en un momento, sobre todo, en donde ha habido un crecimiento muy importante de Estados Unidos y se vaticina para este año un crecimiento y mucho más importante que lo usual de una economía que crece al 2 o 3%, si lo miren en el largo plazo. Ahora están hablando de una economía que puede crecer el 6%. No va a ser China, pero imagínense que es una economía de más de 20 trillones, sería, depende de cómo lo miren, o billardos, otra medida para llamarlo, pero es una economía fácilmente 40 veces la economía argentina, y eso tomando el PBI de Argentina de 500.000 millones de dólares. Entonces, discúlpeme, 40 veces creo que dije, está bien. 40 veces el tamaño de la economía norteamericana en relación a la Argentina, para tener una dimensión del tamaño de esa economía. Entonces, hacer política procíclica es lo de Donald Trump. Devolvió impuestos y además hubo un gasto público que lo llevó a un déficit fiscal de $2 billones en un momento donde su economía subía, y de alguna manera se dice, ¿sabes qué pasa? Que él no quería que lo agarre acá en las elecciones, supongamos que hubiese sido acá, en las elecciones con la caída en franca caída, con la economía en franca caída. Entonces él quería tener a la economía por acá arriba, al momento de las elecciones. ¿Qué es lo que sucede después? Por ejemplo, recién lo nombré, un gran déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal me lleva a la necesidad de emisión de dinero, aumenta la oferta de dinero. Voy a dar una situación clásica, ¿no? La oferta de dinero. Esto me puede llevar a una aceleración en el nivel de precios, inflación, y frente a la inflación, hablando de la economía norteamericana y sacándolo del libro de texto, lo que va a producirse es un aumento de las tasas de interés. Justo en el momento en el cual ya terminaron las elecciones y desaparece el gasto público, aparece la necesidad de cobrar los impuestos que no cobré antes para poder lograr salir de esa situación de déficit fiscal en la cual he ingresado. Necesito enfriar la economía para frenar la inflación. Entonces, no solo aumentarán las tasas de interés, sino que justo en el momento que no conviene, porque la actividad está cayendo, como algunos me han descrito,
Y esto hablando de Estados Unidos, después lo puedo tratar de traspolar a Argentina. El gasto público tiende a bajar. Dicen, bueno, ya terminaron las elecciones, termino el gasto público. Y además, ¿sabes qué? Tenemos tantas necesidades fiscales que, bueno, en algún caso a alguno se le ocurrirá aumentar los impuestos. Entonces, justo cuando el ciclo ya está agotado y comenzaría desde acá, desde la cresta, lo que sería la baja, yo le meto un par de medidas desde lo monetario, desde lo fiscal, y después podríamos buscar qué otras medidas se pueden tomar que me generan esta caída en el nivel de actividad económica. Así que entonces las medidas procíclicas me acentúan el comportamiento cíclico de la economía argentina, norteamericana, uruguaya o de Mozambique, no importa, no es para hablar de un gobierno en particular. Después lo podemos vincular a la postura de las políticas procíclicas argentinas a contramando del mundo, sea esto el gobierno actual de Alberto Fernández, sea este el gobierno de Macri, sea este el gobierno anterior, el anterior, el anterior, porque es un comportamiento usual. Lamentablemente, creo que doy estructura y política económica argentina y doy todas las distintas políticas económicas implementadas en los gobiernos desde 1870 en adelante. Entonces me voy a encontrar que, sobre todo después del 45 en adelante, donde ya había un banco central público que hacía política económica, y es donde le escribí a algunos, vamos a ver también los aspectos monetarios. Entonces me voy a encontrar con política fiscal y monetaria, sobre todo, pero también podría ser la política comercial, la política de ingresos, ¿sí? Política de precios, en donde yo voy a estar tratando de poner parches, quizás hasta incoordinadamente, en lo que es el funcionamiento de la economía para tener resultados que sean, llamémoslo, socialmente potables en el corto plazo, pero que generan necesidades de ajustes, como vimos ya en clases anteriores, sea ajuste precio, ajuste ingreso, en el momento quizás menos adecuado. Generalmente, y esto no lo estoy inventando, sino toman el libro Dormush de macroeconomía y se encuentran con algo que se llama el ciclo económico de origen político. Lo googlean y van a encontrar que existe el desarrollo de ideas sobre el ciclo económico de origen político. Además, me valgo en recordar que recibiéndome de economista, mi trabajo de tesis fue justamente, hace muchos años atrás, el ciclo económico político aplicado a Argentina, y ahí hablaba del gobierno de Menem, porque fue durante la década de los 90, y fue la aplicación de las ideas de la política económica activa, instrumentada, en el marco de un gobierno democrático, como lo que era el de Menem, tomando las ideas del libro de Dormush y de distintas ideas de autores que complementaban esas ideas originales, como en España, Tudor Esqués, otros autores, que justamente muestran cómo, pero por una cuestión, hasta como le preguntaba a Lucrecia, intuitiva, ustedes no saben mucho de todo esto, pero están al frente de un municipio, al frente de, me ha pasado de estar asesorando a alguna intendencia y decir, ¿por qué tiene este problema fiscal? Y porque ganamos las elecciones antes. Y entonces, ¿qué pasa? Y nos comimos el presupuesto a septiembre que tenemos para todo el año. Pero imagínate que tengo que ganar las elecciones, entonces, ¿qué es lo que hacen? Y si tengo para gastar 100 desde el 1 de enero al 31 de diciembre, gasto 120 al último día de octubre que me elegían, y los 20 que les faltan no tengo para pagarlo. Entonces viene la reguera de cheques que no se pueden cubrir, de proveedores que tocan la puerta para poder cobrar, etcétera, etcétera. Y hasta en caso de perder, porque lo he visto, el reconocimiento de deudas a proveedores que le caen al intendente que viene. Entonces el que viene, que gana, tiene que cubrir
un agujero fiscal, y si es uno mismo que ganó, dicen, bueno, ganamos, esperame con la deuda anterior y además necesito tal contrato. Entonces, ¿por qué te voy a pagar durante los 4 años que vienen? Si es un presidente comunal, los 2 años que vienen, o lo que sea. Pero mira, ya tenés este nuevo contrato y vamos pagando lo que es la deuda anterior. Pero gracias a poder hacer el adoquinado, tal cosa, el agua y lo que sea, fíjate que la gente me terminó votando. ¿Para qué me voy a guardar presupuesto? Esta es la lógica. ¿Para qué me voy a guardar presupuesto? Le voy a aumentar los impuestos a la gente antes de una elección, si eso me saca votos. Yo necesito gastar todo junto y si me va mal, pagará el que viene. Le pasó, si alguno fuera de Funes, a el intendente que ingresó, que no tomaban la dimensión del déficit fiscal con la cual entregaba, y fíjense en ese caso, un gobierno de Cambiemos, a un gobierno justicialista que fue el que ingresó. Entonces, el que ingresó se encontró con el bache fiscal que le dejó directamente el gobierno que salía, que perdió las elecciones, ¿sí? Fue en el año 2019. Pero debía hasta el alquiler de un local que había alquilado la propia municipalidad. Creo que debía hasta el local partidario que había alquilado para poder hacer la campaña proselitista en Funes, ahí sobre la Ruta 9. Entonces uno se puede encontrar que esto lo puedo aplicar a una localidad pequeña como lo que es esta localidad al lado de Rosario, la localidad de Funes, lo puedo llevar a un municipio mucho más grande como el propio de Rosario, Santa Fe o el que corresponda, y después se lo puedo llevar a una nación, porque Menem le deja, mi trabajo fue en el año 95, fue desde el 95 al 97, realmente lo que me llevó a hacer ese trabajo, y la realidad es que no había llegado todavía al año 99, lo hice antes, percibí antes, pero la realidad es que en el 99 fue la aplicación más perfecta, ni siquiera tenía la posibilidad de reelección Menem y le deja un déficit fiscal que lo obliga a De la Rúa en una economía que estaba acá arriba, estaba acá, a tener que lidiar con un endeudamiento bastante importante en divisas, con un tipo de cambio muy atrasado. Entonces ahí puedo meter la política cambiaria, también puede ser procíclica. Si yo les dejo un tipo de cambio atrasado, no se preocupen que todo el mundo piensa que está en Disneylandia. Ya creo que en alguna de las 4 clases que tuvimos, y si no lo agrego en esta quinta, les voy a hacer recordar, quizás algunos me pueden comentar, incluso no solo Lucrecia, sino otros que quieran participar en la clase. Gracias, Lucrecia, por tu participación. Lo que les diría es, no sé si recuerdan cómo la pasaron al comienzo del año 2018. Creo que el año pasado en un curso dije, ¿se acuerdan si fueron de vacaciones o no en el año 2018? ¿Mm? Quizás algunos se acuerdan que es la última vez que viajaron al exterior. Dicen, sí, ahí nos fuimos a Brasil porque estaba mucho más barato que la costa argentina, ahí pasó tal cosa, tal otro. ¿Alguno se acuerda cómo fue el inicio del año 2018? Yo acá estoy poniendo de la, ¿no? Incluso para alejarme de cualquier tipo de politización vinculada con la actualidad. Acá es de la Rúa, y lo voy a explicar, o política procíclica, y después entro en la presentación en sí. ¿Algunos se acuerdan del año 2018? No es tan lejos. Yo sí, profe, fue la última vez que viajé a Brasil. Bueno, entonces más o menos sería el ejemplo que estaba planteando. Sí. ¿Y era barato o caro Brasil? Y estaba dentro de todo bien, digamos. O sea, nosotros decidimos ir ahí antes que la costa. 2018, imagínense esta realidad. Macri asume, ¿cuándo fue? En el 2015, ¿no? Diciembre del 2015. Lleva el tipo de cambio a 16, realmente sube a 16 y después baja a 15 pesos. En el 2018, y espero no estar equivocándome demasiado, el tipo de cambio estaba entre
18 o 17 pesos durante el verano. Profe, Pero ¿no 18. llegó 25? En el momento, a partir de mayo, y estoy usando la memoria, no lo estoy revisando ahora, el tipo de cambio se va primero a 20, se pierden varios miles de millones de dólares, y después este tipo de cambio, y estoy usando la memoria nuevamente, termina después de una corrida en cerca de 45, no 25, 45. Después es como que queda estabilizado y ya en las elecciones del año 2019, después de las PASO, es que Alberto dice 60 me parece un buen valor para el dólar y se da el aumento a los 60 pesos. Después estaremos en el momento actual con un dólar oficial, si lo llevo al minorista, al que pueden comprar una casa de cambio, más allá de que después pongan la doble combinación de impuestos que lo lleva a 165, hoy el dólar podríamos decir que está a 98, nada más que después le tienen que poner el impuesto país, el anticipo de ganancias, que me lo lleva a 165 aproximadamente, ¿sí? Pero estoy usando la memoria de cómo es el raconto del tipo de cambio. Pero si uno se fija en el periodo entre el 2015, diciembre del 2015, y los primeros días del año 2018, el verano del año 2018, no, realmente ese 18 o 20 estamos hablando de mayo. Tendría que mirar exactamente si fueron 17 o 18 en enero, febrero del año 2018. La verdad es que Argentina había experimentado un proceso inflacionario que, pongámosle, un 25% y un 20%, 2016-2017, o sea que el tipo de cambio, si se hubiese sincerado en 15-16 para el año 2015, tranquilamente, nada más que por lo que fue la inflación, para mantener el tipo de cambio real, debiera haber subido en por lo menos un 40%, 35%, pero por lo menos. Si hablamos de un 25 y un 20 de inflación, tendría que ser un 45% sumando en forma directa. Si además sabemos que se capitaliza, sería un 50%. Si fuera un 50%, tendría que haberse ido a 22. Y la discusión es si el dólar tenía que estar entre 20 y 25 pesos, cuando se produce el ajuste del tipo de cambio que ya es sobre mayo del año 2018. ¿Por qué se mantuvo en un valor tan atrasado el tipo de cambio? Parte de adecuar el ciclo económico a obtener un buen resultado electoral para Argentina significa aumentar el ingreso real de la población. Y eso, medido en divisas, es tener un tipo de cambio que ajuste menos que lo que aumentaron los precios, generando lo que se llama un atraso cambiario, que es tener un tipo de cambio real, llamémoslo, no actualizado al ritmo de la inflación. Eso me disminuye la competitividad. Significa que se me hace más difícil vender al resto del mundo. Y se me hace más barato el resto del mundo para mí, o sea que es más fácil para el resto del mundo vendernos. En un mundo solamente de bienes estaríamos pensando en productos que cruzan la frontera, que ingresan y que salen, pero en un mundo en donde hablamos de bienes y servicios, los servicios reales como el turismo, uno no los ve a través de una computadora. En medio de la pandemia me pudieron vender el servicio de visitemos juntos Capri con una visita virtual y las agencias de turismo realmente salieron a vender cosas como esa, tratando de reinventarse y hacer visitas grupales online a localidades donde la gente no podía viajar físicamente, pero vuelto a abrirse la economía, calculo que la gente va a querer subirse un avioncito e ir a conocer la isla de Capri personalmente, ¿no? Por una visita virtual, me meto en Google, digo, uy, qué lindo que es esto, pero ahora quiero ir a visitarlo. ¿Mm? Entonces lo que me voy a encontrar es que si tengo un tipo de cambio atrasado, vamos a decir, uy, ir a New York es lo mismo que ir a Buenos Aires. El pasaje me sale $470, tengo un tipo de cambio atrasado y además el día de hotel allá me sale $100. Perfecto. Cuando sumo son $2.000 y digo, con $2.000 me paso, piensa en un tipo de cambio atrasado con Argentina cara, año 99 de la Rúa.
Y el argentino decía, me voy a alquilar un departamento en Buenos Aires o en la costa argentina y me sale 1.500, $2.000 y con ese mismo dinero me paso un mes en Nueva York. Realmente, realmente por ser una persona mucho más grande que ustedes, haberlo vivido, era mucho más barato estar en Estados Unidos que estar en Argentina. Uno en Argentina iba a McDonald's y gastaba $3, $4 en un convito o $5, y en Estados Unidos te sentabas en el clásico café norteamericano que vienen y le sirven café, una cafetería, y un plato abundante que rebosaba no sé, de carne, de barbecue, como le llaman ellos, o sea, carne con barbacoa y todas esas cosas, te salía $7, con bebida incluida, ilimitada. Yo decía, che, los yanquis con razón están así de gordos y comen todo el día, si sale re barato comer comida en este lugar, al lado que lo que nos salía a nosotros comer. Teníamos un tipo de cambio muy atrasado. De la Rúa se encuentra con un tipo de cambio real súper atrasado, con un gran déficit fiscal y con la necesidad en un máximo de actividad de comenzar a tratar de resolver sus problemas de endeudamiento, fiscales ordinarios, no tenía cómo financiar el funcionamiento del Estado, y ahí tomará determinadas medidas. Macri gana las elecciones, y no es que él voluntariamente quiere bajarse de Disneylandia, el mercado lo baja, se le corta el financiamiento. Uno dice, según la teoría económica, voluntariamente después el gobernante entra en la realidad y hace el ajuste. Si eso es con un manejo racional, como yo les digo, de alguien que diga, che, a propósito gasté de más para obtener un buen resultado, pero ahora que ya gané, vamos a poner las cosas en curso, o incluso para tener el resto y otra vez gastar de más en la próxima elección. Eso sería hasta racional, y es justamente lo que se estudia en economía, ese comportamiento racional de un gobernante que en el momento justo realiza el gasto de más y después en el momento justo hace el ahorro para justamente tener otra vez el resto para gastar de más en la próxima elección, ya sea para ganar él o para que gane su partido. Y ahí se forma el ciclo económico de origen político, en donde casi coincide con el ciclo electoral, con políticas procíclicas que agigantan el ciclo si es necesario, para tener la economía en, llamémosla, los valores de las variables económicas relevantes para orientar el voto, que les podría preguntar a ustedes, ¿en función de qué votan ustedes? Esto está estudiado, no lo vi, lo pueden buscar. En función de qué van a decir ideologías, esto y lo otro, seguramente. Pero si tuvieran que pensar solitos en el corto oscuro, ¿qué les interesa a ustedes que los oriente en su voto racionalmente? En mi caso Sí. sería ver cada partido político y un poco los aliados internacionales que tiene, por así decirlo. ¿De qué lado estamos? ¿Si Estados Unidos o de Rusia y China? Bueno, pero en función de que vos, ¿por qué no te gustan los yanquis, te gustan más los rusos y los chinos? O al revés, ¿te gustan más los yanquis y te gustan menos los rusos y los chinos? Ojo, también podemos estar aliados a los árabes saudíes o a los chilenos, ¿no? Pero bueno, seamos realistas, puede ser un bloque o el otro. Pero vos decís nomás porque te gustan más los ojitos achinados respecto a J. Show, o No, al revés. por el tipo de medidas que sé que van a tomar si, bueno, no, en realidad no, pero si estás más de un lado, sabes que las políticas económicas por ahí van a inclinarse más para el lado chino, ponerle, o ruso, así, o si están del lado estadounidense, se van a inclinar más para ese lado. Y viendo cómo vive cada país, Ahí viene, a eso quería llegarte. Viendo cómo viven, porque a vos te gustaría vivir como viven, donde se vive mejor, calculo. sí. O sea, si nos aliáramos a Corea del Norte, saldríamos todos, los de un partido, los del otro, los del medio, todos saldríamos corriendo diciendo, no, a Corea del Norte no. China, hasta te diría, es la segunda potencia económica del mundo, desplazando ya a Japón, desplazando a Alemania. La gran duda es si el PBI chino es 16 millardos, 17, 15 o 22 ya.
La discusión es cuándo China será la primer potencia económica, si realmente lo alcanza y supera a Estados Unidos. Pero ¿me alío con la primera economía del mundo o me alío con la segunda? ¿Mm? Si lo pensamos racionalmente, ahora digo, ¿dónde se vive mejor? Unos dirán, la postura de los yanquis es la mejor. Ojo que no es lo mismo la economía norteamericana de Biden que la economía norteamericana de Trump. Trump sería mucho más el libre cambio. Biden, lo hablaba ayer con alguien en la mesa cuando hablamos de esto, Biden era el candidato socialista que fue a la elección pensando todo el Partido Demócrata de que ganaba las elecciones Trump. Entonces, quizás nadie se esperaba que Trump pierda esa elección y que el candidato demócrata sea el presidente. Quizás hasta eso le abrió el camino en las internas demócratas a ganar Biden. Es como si acá fuera para competir, pensemos en Alberto Fuerte, en las elecciones próximas, y que nadie quisiera invertir, porque realmente hay que invertir, y son muchos cientos de millones de dólares, en una campaña para perder, porque no tenés ni siquiera los apoyos. Si entráramos en el detalle cómo se financia una campaña electoral, significa gente aportando, gente o empresas aportando, porque más allá de que le corresponda a cada partido una suma de dinero, de acuerdo a los votos anteriores, eso no te financia una campaña. Lo cual implica que necesito aportes. Y esos aportes van, y seamos racionales y olvidémonos de los idealismos, en función de pensar que en serio ese candidato va a ganar y que por algún motivo a mí me conviene financiar ese candidato, ya sea porque haga determinadas políticas que son afines a lo que yo necesito para mi empresa, porque corresponden a mi ideología, porque le debo un trabajo a mi nena, no importa. El tema es, por algún motivo, la gente apoya a un cierto candidato. Ideologías, intereses económicos, somos todos racionales y egoístas, se parte de eso en la teoría económica. El que nada más tiene una ideología, no, porque me gusta, porque me gustó los ojos, porque me gustaron esto y lo otro, y bueno, es el naif que está dando vuelta por ahí. La gente es racional y egoísta. Si no, no podemos hacer directamente política económica y pensamos que son todo un grupo de marmotas a los cuales, como escucho también que se menosprecia al electorado justicialista, se dice, claro, son ignorantes, entonces le meten cualquier mentira y la gente cree y por eso la quieren a esta o a este, al otro. La gente es racional y es egoísta y dijeron, este es el que me conviene a mí. Yo sé si es lo mejor para Argentina en su conjunto, pero este es el que me va a dar el plan, este es el que me da el trabajo a mi hijo en Avellaneda, este es el que tal cosa, este es el que me asfalta al frente de mi casa. Cada uno sabrá por qué. Pero realmente, como recién introducía su compañero, salvo que haya otra postura, al momento de las elecciones, pensando en que todos ustedes, así como yo también, somos racionales y egoístas, lo cual significa, se lo llevo a este ejemplo, si mañana yo digo, y no van a querer trabajar conmigo, pero digo, tengo una búsqueda laboral para un trabajo donde les pagan con su calificación 200.000 pesos al mes, y van a poder trabajar y estudiar. El que quiera me manda un email. Quizás se reúnen entre los 28 alumnos que tengo presentes y dicen, ¿quién es el que más necesita de este trabajo? Y uno explica su situación, otro dice, no, pero la mía es peor porque necesito esto y esto y mantengo a mi abuelita. Tú dices, no, está bien, ninguno se postule. Va él o ella, que es el que más necesita por la abuelita, nosotros nos presentamos y él gana el trabajo. Podemos hacer la prueba. ¿Saben cuántos emails voy a recibir? No digo los 28 porque quizás uno dice, no, a mí no me interesa trabajar, a mí esto y lo otro, pero los que estén buscando trabajo voy a encontrar el email de todos. Y ninguno va a decir, resigno mi posición para que entre el del otro. Van a competir, porque el mundo real es de gente que compite por las mejores oportunidades. El mundo real va a ser que si yo digo necesito un licenciado en comercio internacional, se van a mirar y decir, ese soy yo. Es decir, pero tuviste tu compañero de estudio durante 4 años, sí, pero ahora estamos compitiendo por este trabajo. Salvo que entre todos conformen una cooperativa de licenciados en comercios internacionales.
Y se van a encontrar que en la cooperativa gana lo mismo el que trabaja y no trabaja, entonces alguno va a decir, che, pero yo soy el que trabajo y sé de esto. ¿Por qué vienen todos los trabajos buscándome a mí y yo tengo que cooperar con el resto hacia todo? Esto no es un kibush ni una cooperativa socialista, sino que tengo que pensar en mi hijo, ya tienen una familia, ahí está el justificativo. Tengo que pensar en el futuro de mi hijo, entonces necesito trabajo para mí. Chao. Y empieza el llamado egoísmo, que es pensar en el bienestar suyo y de aquellos de los cuales dependen, en un mundo que pasa a ser meritocrático, aunque no se desee la meritocracia. Entonces me voy a estar encontrando que al momento del voto, y no lo digo yo, sino que está estudiado, la gente es racional y egoísta, y va a decir, ¿quién es el que más me conviene a mí? Entonces me encuentro que a mí siempre me embroma gente, mi propio nene que me acompañó siendo muy chiquitito a una elección muy pasada, él nos dice, pero vos votaste por Cristina. Sí, porque enfrente estaba Carrió. Y no me podía imaginar, creo que fue en las elecciones del 2011, y no me podía imaginar a un país dirigido por esa señora. Entonces preferí la otra porque era lo mejor desde mi punto de vista para mí. Quizás estaba equivocado o estaba acertado, pero en el conjunto de opciones que tenía en ese momento, prefería a esa persona frente a otra. Y era militante de la oposición en todo caso, pero no me convencía el candidato en mi pequeño egoísmo en lo que era esa situación. Y loco, dice, desde mi postura, quizás estuve equivocado, podía ser el presidente de Argentina esa otra persona. Prefería a esa, en mi racionalidad y egoísmo, por supuesto, ¿no? Totalmente quizás equivocado, vuelvo a decirlo. Pero es lo que pensaba en ese momento. En el momento de soledad del cuarto oscuro, uno piensa, es más, ¿saben cuáles son las variables económicas que está estudiado que determinan la intención del voto de las personas? Las variables económicas son la estabilidad macroeconómica, llamémoslo inflación, y la segunda variable, y que tiene un trade-off respecto a esto, es el desempleo. Si yo pienso que con un cierto candidato va a haber una baja de desempleo, seguramente, según la ley de Ockham, vinculado con un mayor nivel de actividad, nos va a ir mejor en lo vulgar, y al mismo tiempo vamos a tener una estabilidad, no se va todo a cualquier lado porque gana ese candidato, sino que los precios se van a estabilizar. Y ojo, ¿esto con qué se vincula? Con nivel de vida. La gente, en una economía desarrollada, estaremos hablando de lo medioambiental, ¿sí? En una economía no tan desarrollada, estaremos hablando de la seguridad. En una economía totalmente subdesarrollada con 50% de pobreza, estamos hablando de comer o no comer. Entonces, ¿estamos hablando de los noruegos? Ya el comer o no comer está resuelto. La seguridad lo tienen resuelto. Estamos hablando de Europa, los países nórdicos y lo ambiental. En una economía más, llamémosla rústica en términos de actividad económica, con mucho menor nivel de vida, con una situación de pobreza extrema, tu nivel de vida es comer o no comer, tener trabajo o no, si se te van a explotar los precios o no. Vivir en una economía del 4% de inflación con 10% de precios de alimentos subiendo a nivel mensual, la verdad es que el nivel de vida es como 4 veces al día o como una. Como polenta todo el día o no. ¿Cuál era la publicidad más básica que se vio en la campaña electoral del año 2019? Y por la cual hay una burla generalizada por el votante del partido que ganó. La de la heladera llena. ¿puede El ser? asadito. El asado. Iba a venir el asadito del domingo. Yo vi esa publicidad. Se la remarcan en cada meme al votante de Alberto Fernández.
como si el otro partido hubiese dejado la Argentina, que era Luxemburgo, ¿no? Es la combinación de errores de uno, pandemia y mala gestión quizás también el gobierno actual, donde todos contribuyen para que el asado sea imposible. Por lo menos, sobre todo, en aquel que había pasado mal, sobre todo en el año 2019, le dijo, óyeme, este es Drácula, el que venga, aunque me digan que es Frankenstein, también puede ser que no sea ningún monstruito y en serio me devuelva la posibilidad de comerme el asadito. Lo malo es que se combinaron, y ahí podrán tomar la postura que quieran, porque hay una discusión muy grande en la política económica que hay que realizar. Por eso, como hace 2 semanas les hablaba del ajuste de tipo de cambio, justo vino el aumento de tipo de cambio, ahora estamos en esta discusión. Fíjense la discusión que tiene que ver casi perfecto con lo que es nuestro calendario de clases. Hoy, ¿qué discusión tenemos grande en términos económicos? Con hasta la posibilidad de que nuestro ministro de Economía, estuvimos así al parecer de que nuestro ministro de Economía deje de ser nuestro ministro durante el día sábado. Y estaríamos hablando de otro ministro en vez de Guzmán. Entonces, ¿cuál es la gran discusión que hoy hay? Y interna en el partido justamente, que es gobernante en este momento. ¿Nadie sabe? No está muy enterado de lo que pasa en Argentina. No sé si la educación, ¿no? Lo de la Corte Suprema. Esa no es la discusión económica. Esa es la discusión sobre la reta política, pero no hace a la economía realmente, no le hace a la economía eso. Ahí dijeron a la Corte Suprema. No sé si es eso. Sí, Corte Suprema, por eso esa es quizás la que permite que no hables ya de las vacunas, de que te lleve toda la orientación a la reta y el responsable de las muertes si aumentan los casos es culpa de la reta porque siguen las clases. Pero fíjense que acá está en Santa Fe, la postura fue una semana, pero no es una gobernación aliada al presidente. Estuvo hace una semana y anunciaron 70.000 millones de pesos en obra pública, y una semana después te eligen a vos como, por lo menos tu principal ciudad, como un área que hay que restringir la educación, y frente a la presión vos mismo decís, está bien, lo acepto, pero una semana. Y no por algo Perotti larga su comunicado en YouTube, en un canal no oficial, al momento que se jugaba el clásico rosarino. Casi ahí lo metió, había que anunciar, había que largar el decreto porque si no había que hacer el lunes. Dice, una semana. Y Kafka a la mañana del lunes ya estaba haciendo su presentación diciendo, miren que nos están evaluando incorrectamente porque acá viene el denominado tuerto, el del pergamino, y la verdad es que realmente es así. Ahora, no podía Perotti no avalar al presidente en lo que era su decreto porque ya ni siquiera los propios estaban hablando, se quedó Kicillof, Perotti, y no lo acompañó ni Mendoza ni Cava. Es una cuestión política. Con suerte para el lunes los chicos vuelvan a los colegios y listo, haciendo un cambio en la realidad epidemiológica de la ciudad de Rosario y de San Lorenzo. Pero eso es para que hablemos de eso justamente. Pero hay algo mucho más grueso realmente. La actividad económica está volviendo a recaer. Y si el asado era difícil, con lo que se ve en los próximos 6 meses, justo antes de las elecciones, esta gente, o sea, el gobierno de turno, pierde la mitad de los diputados. Olvídense del Senado, obviamente no se va a modificar, pero en Cámara de Diputados se le va a hacer mucho más complicado hacer pasar un proyecto de ley. El DNU va a vivir por DNU, porque el DNU, si está firmado por el ministro del área, después pasa por una de las 2 cámaras, es avalado, por ejemplo, el Senado, y el DNU tiene el aval del Congreso, sí, pero hasta la Corte Suprema ya le dijo no podés estar votando, no podés estar afectando lo que es las instituciones de Argentina a partir de permanentemente vivir en emergencia sanitaria y por lo tanto querer gobernar por DNU. O
sea que se le complica a Alberto Fernández manejarse por DNU, tiene que ir al Congreso, y si tiene un mal resultado electoral este año, aunque no sea ejecutivo, sí en las comunas, en alguna intendencia, no sé si hay alguna provincia que renovará gobernador durante este año, pero sí lo que se van a encontrar es que la parte importante es la de diputados. Y ahí en serio, si tienen un mal resultado, pierden la cantidad de votos dentro del total de los votos que tiene la Cámara de Diputados. Resultados, yo necesito tener una buena elección. De eso es crucial hasta llegar a la elección desde 2023. En mi gestión, si no tengo la Cámara de Diputados a mi favor, se me complica sacar las leyes que yo necesito, aprobar el presupuesto como yo lo necesito, exactamente todo lo que es el poder legislativo de acá hacia adelante. Eso significa que necesito tener variables macroeconómicas acordes a tener un buen resultado electoral. Tengo que volver a que la gente, no sé si comerá el asado, pero aunque sea que lo prueben una vez al mes, aunque sea que no tengan que, si hoy el asado es una vez al mes o 2 veces al mes o lo que sea, imagínense, estoy hablando del 50% de la población que apenas está llegando a los 60.000 pesos, ¿sí? Tomen la dimensión de lo que son 60.000 pesos. 60.000 pesos, estamos hablando de por debajo de los $400 por mes de ingreso. En el verdadero mercado del dólar, que es el del dólar, no del dólar blue, del mercado del dólar comprado en la bolsa, que es, uno dice sin restricciones, pero realmente tiene restricciones porque una parte de la población ha tenido algún tipo de recepción o de financiación de un crédito, algún tipo de esas normas que permitieron morigerar un poco las cargas durante el periodo de pandemia, y eso hace que no pueda acceder al dólar ni el oficial ni tampoco el dólar bolsa, y se tenga que ir al blue. Y el blue ayer estaba también en los mismos 157, 155 o 160 que estaba el dólar en lo que es MEP, o se compran DAI y en este momento sale 159,51, o sea que no es tan alejado de lo que estoy diciendo. O sea que 160.000 pesos no les permite comprar 400 DAIs, o otros nombres del dólar que sería, estoy mirando a Ripio para ubicarles, el dólar US, otro que se llama US Coin, que sale 159,54, están en paridad esos mercados, o sea que están en esos valores. No me alcanza para eso, o sea, estoy hablando de un nivel de renta per cápita de $5.000 para la mitad de la por debajo de los $5.000 para la mitad de la población argentina. Históricamente nunca tuvimos un nivel de ingreso per cápita tan paupérrimo para un porcentaje tan alto de la población en Argentina. O sea, niveles de pobreza como los que tenemos ahora es difícil. ¿Se imaginan que van a tener un buen resultado electoral con este número y con el poder adquisitivo que le permite obtener a alguien el tener este ingreso? Y alguien que tenga un buen ingreso, supongamos, alguien que gane, una familia que gane un buen ingreso, le ponemos 300.000 pesos. Decís, ¿es un buen ingreso? ¿Qué les parece? ¿Es buen ingreso o no para Argentina esto? 300.000 pesos. Límite superior de la clase media. O clase media. 300.000 pesos. Van a decir, pero no lo gana tanta gente, esto y lo otro. Bueno, ¿cuánto gana en dólares esta persona? Puede decir 300.000 pesos, ¿cuánto que ganaste? Sí, 300.000 pesos. Estamos hablando de $1.900. Para redondear. Entonces esta persona no puede alquilar o alquila y come en un país desarrollado. Gana más alguien llevando pedidos en Europa que lo que gana esta persona
en Argentina, si tiene esto en los bolsillos, libre de impuestos, para tener esto y pagar sus impuestos, esta persona ganó 400.000 pesos. Entonces me voy a estar encontrando con una persona que neto lleve a sus bolsillos 300.000 pesos, que dirían, che, ¿cuánta plata? Llevándolo a poder adquisitivo internacional, no gana nada, o gana muy poco en términos internacionales. Y este casi seguro les diría no es el votante masivo que estaba buscando el choripán. Entonces se van a encontrar con esto, necesito que la economía esté así al momento de octubre y que al mismo tiempo el poder adquisitivo de 100, 150, 200.000 pesos, hasta incluso 60, en serio se traduzca en bienes que la gente pueda estar consumiendo y que vea, no digo una prosperidad, pero un alivio en su situación. Lo que no puedo experimentar es que de una economía que hizo, discúlpenme, un movimiento de un 10% de caída, quedó horrible esta caída, pero bueno, piénsenlo, que fue un 10% de caída de actividad y que había comenzado a recuperarse desde algún momento de final del año pasado, supongamos, y que para este año, aunque sea, se esperaba que llegue a un 6, 7% de recuperación, que iba a estar acá para octubre, ahora esté haciendo esto. Porque lo que no puedo experimentar es llegar a octubre acá abajo. Porque si renuevo la mitad de mis bancas, me voy a encontrar que voy a recuperar un medio. O sea que me voy a quedar con un 75% de lo que tenía hasta el día 9 de diciembre en lo que es votos, lo cual me va a bajar a 90 votos sobre 120 que puedo tener ahora. Y el oficialismo con 90 votos nos saca 4 leyes de acá al 2023. Entonces la disputa hoy en Argentina real es, ¿hacemos lo necesario procíclico? Ahí viene el tema de las políticas procíclicas. Procíclico para que la economía esté acá, o por lo menos haga este movimiento, pero que no profundice la caída, o acepto lo que necesitamos para firmar un acuerdo con el FMI, no defaultear con el Club de París, que pone como condiciones tener un acuerdo con el FMI, e incluso nuestras propias refinanciaciones de deuda, dado que Argentina tiene un endeudamiento superior a los 300.000 millones de dólares, con un PBI que, medido en dólares hoy actuales, está muy cerca de eso. Es más, hay estadísticas hoy que uno encuentra que ya la deuda sobre el PBI, con un nuevo PBI medido en dólares, dado el ajuste del dólar, está en 100%. En los valores oficiales está en el 70%, por ahí todo depende de cómo miden el PBI. Con la deuda en dólares se mantiene, lo que cambió es el valor del PBI por la suba del tipo de cambio. Entonces, esta es la postura, llamémosla Guzmán. Dice, seamos racionales, a mí me trajeron aquí como técnico, más allá de las elecciones, si no hacemos esto, igual nos va a ir mal. Porque si empezamos a empapelar a Argentina para seguir pagando planes que no podemos financiar, si no aumentamos las tarifas y tenemos que darle por otro lado un subsidio a las empresas porque tienen derecho a cobrar la tarifa, solamente que no lo paga el público sino el Estado. Si anunciamos mañana un aumento, ¿cuánto quieren? De 10.000 pesos a cada jubilado, y que sería muy bueno para los jubilados, pero no podríamos financiarlo, y así seguimos anunciando 20.000 millones de pesos para hacer computadoras, para entregar a cada uno de los chicos. Entonces con eso lo escuché antes de ayer. 630.000 computadoras se van a entregar a partir de un acuerdo que hizo el gobierno argentino, no sé con qué empresa, o qué conjunto de empresas, y con eso poder tener un stock de computadoras en algunos meses, justo en algunos meses, para entregar la parte de la población educativa, lo cual dirán de ustedes, y me parece perfecto que 630.000 chicos en Argentina reciban computadoras. El problema son los 20.000 millones de pesos, ¿de dónde salieron?
Y entonces ahí me van a decir, no, es que todo va a ser, se cobró el impuesto a la riqueza y dio 200.000 millones de pesos. Bueno, ahí ya sacaste 20.000 para las computadoras. ¿Qué más? Bueno, cada IFE que ahora vamos a pagar va a salir 40.000 millones de pesos. Y la devolución de impuestos de ganancias son otros 40.000. Entonces, cuando empecemos a sumar todo lo que se va a justificar por el impuesto a la riqueza de 200.000 millones de pesos, 200 y pico, pero no se recaudó el 100%, vamos a encontrarnos que con el impuesto a la riqueza financiamos 5 veces más cosas que lo que se recaudó por el impuesto a la riqueza. Los otros 800, 600, 400 o lo que sea, va a ser emisión del Banco Central. Y ahí van a decir, pero el efecto se va a ver después de octubre. Y esa es esta postura. Salgamos a hacer mucho más política procíclica, mucho más de transferencias, mucho más de gasto público. No se meten con el tema de los impuestos, de bajar impuestos. En todo caso, los servicios son los que no se quieren aumentar. Pero entonces, aumentemos mucho de esto para evitar esto que ya se palpita, esto ya está medido, esto se está dando. Revirtamos esta caída del ciclo económico, porque nos vamos a encontrar con una muy mala situación económica. Sí, vamos a haber acordado con el FMI un plan de facilidades extendidas a 10 años, que nos va a obligar a una transformación estructural, cosa que hablamos del mecanismo de ajuste ingreso, del mecanismo de ajuste precio, donde el FMI va a decir, te acepto que me muevas el tipo de cambios por las elecciones, está bien, pero tenés que hacer, y además tenés que hacer un montón de otras cosas como privatizar, volver a abrirte esto y lo otro, que va a tener su golpe después de que lo hagas, pero no lo vas a hacer antes de las elecciones, te lo entiendo, pero no van a ser justamente medidas reactivantes, porque la persona no va, el grueso de la población no va a entender que es para su propio bien lo que se está haciendo. El grueso de la población trabaja en el cortísimo plazo, porque ustedes son alumnos de una carrera empresarial en un año que supuestamente ya no es un año, ¿cómo decirles?, solamente inicial, ¿sí? Y me estoy encontrando que alumnos que ya han pasado por un año entero de facultad y siguen otra vez en la facultad, todavía, seguramente todo lo que estuve hablando, algunos no entendido, otros me han dicho de qué me está hablando este muchacho, me está hablando de política y de coyuntura, me quiere convencer de algo, no estoy describiendo económicamente la disputa que hoy hay y que tiene que ver exactamente con lo que es el contenido de esta clase. ¿Hago política procíclica o trato de revertir el ciclo que se está empezando a evidenciar en este momento y es, cayó monstruosamente la actividad culpa de la pandemia, se empezó a recuperar y esto empezó a hacer esto, y yo no lo quiero de esta manera porque me va a hacer perder una elección? Entonces esta es la postura. Sigamos todo lo que podamos haciendo esto, forcemos la máquina, pero consigamos este resultado. Ganamos, esto llega a octubre o la fecha que sea. Ganamos acá y después el ajuste que quieras. Después avisar el de los camiones que no le podemos pagar, aunque movió tierra durante 4 meses para hacer calles, bueno, ahora le avisamos que no tenemos para pagar. Que el último cheque que tiene ni se preocupe en presentarlo, que venga a refinanciarlo al municipio porque no va a haber fondos. Pero que tenemos un nuevo contrato para enero del año que viene, cuando empiece el nuevo presupuesto y tengamos otra vez plata, ahí pagamos lo anterior y listo. Mientras tanto, que siga usando el camión, le damos combustible desde el municipio, le damos un par de planes para los empleados y que sobrevivan así hasta diciembre. Total son 2 meses. Noviembre y diciembre sobrevivirán como sea. Pero nosotros conseguimos esto. Y soy el intendente de, no sé, de Arroyo, de una comuna, el de Figuera o Arroyo Pavón, y me reeligieron y otra vez tengo presupuesto. Entonces me encuentro que es o esta situación procíclica, discúlpeme, anticíclica acá sería, porque el ciclo empezó a bajar, disculpen. Si el ciclo empezó a bajar, yo voy a hacer una política tratando de revertir el ciclo. O justo en este momento empezó a caer, yo además te aumento las tarifas un 20%, lo cual, ¿qué hace? Le baja el ingreso disponible a la población.
Si la luz en vez de pagar hoy 5.000 pesos me viene 15.000 pesos y mi ingreso no se modifica, seguramente tenga que dejar de consumir otras cosas para poder pagar la luz. Si la comida me aumenta un 10% todos los meses, voy a dejar de usar servicios que son no esenciales para mí, dado que tengo que preferir comer que tener esos servicios. Entonces la gran disyuntiva es esta: Guzmán no me acuerdo el apellido, pero saben que el viernes pasado Guzmán había despedido a alguien, al subsecretario de Energía, no me acuerdo el apellido ahora, tendría que buscarlo. ¿Alguien sabe el apellido del subsecretario de Energía? ¿No era Basualdo? Es Basualdo, entonces pongámosle Basualdo, así no lo busco. No es que es Basualdo, nada más, pero lo pongo acá como ejemplo, ¿no? ¿Qué dijo? Respondo a una cierta ideología, a un cierto partido. Pensamos que no tiene que haber aumento de tarifas, porque la gente no va a poder pagar. Si uno lo piensa, tiene una racionalidad, llamémosla política. ¿Cómo le vamos a mandar en medio de la pandemia un aumento de energía de un 20%, 15% a la población? Y uno diría, pero si en Santa Fe ya aumentó, no, pero es el electorado de provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y Cava se beneficia del... Están discutiendo sobre provincia, les cuento, en Santa Fe ya aumentó, ¿no? El agua ya aumentó, la energía eléctrica ya aumentó, acá ya aumentó todo. Acá esta gente está discutiendo sobre provincia de Buenos Aires. Imagínense que tiene la mitad de la población de Argentina y es el votante el que le permite ganar las elecciones, y es el reducto justamente político de lo que se llama la cámpora, el partido, una parte del partido gobernante. Entonces dicen, no, mirá, a nosotros no nos conviene a nuestro electorado en este momento darles un aumento del 20%, ya sea por sus vidas y ya sea por nuestro resultado electoral, no lo vamos a hacer. Guzmán dijo, hay que aumentar, y si no lo aceptás, vos no ponés el ganchito, te vas vos y pongo a otra persona. El viernes al mediodía la noticia es que habían echado, le habían pedido la renuncia a este muchachito, o este hombre, no sé si tiene mi edad. La noticia para la noche es que él no se iba, y para el sábado el que se iba era este. Para el día lunes, este se va con Alberto a Europa a recorrer lugares para explicar no sé qué cosa, de ser los problemas de Argentina, la necesidad de renegociar su acuerdo con el Club de París y vaya a hacer que otras cosas importantes para nuestro futuro que deben tener que hacer. Seguramente se va el presidente del Ministerio de Economía, para algo se van al exterior, a hacer una gira, iba a ser por 4 o 5 países, hoy son por 2 países, bueno, serán los calendarios de los otros que los puedan recibir o no, habrán visto a dónde tienen que ir, perfecto. Ahora, a este lo terminó avalando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo han terminado avalando muchas personas que corresponden a su propio partido político. Entonces acá me estoy encontrando que hay una disputa muy grande entre lo que es un ala política que quiere intentar esto y como resultado, aunque sea menor, es mantengámonos acá y un poquito mejor. Mientras que estos dicen, mira, la verdad, a mí me trajeron para manejar la economía y si hacemos lo que ustedes quieren nos vamos a una hiperinflación. Otros dirán, no nos vamos a una hiper, vamos a emitir y eso no va a generar problemas y vamos a contener la inflación con controles de precios y haremos malabares y nos endeudaremos en pesos en lo que sea necesario, pero vamos a llegar hasta octubre. Y nos va a ir menos peor que si hiciéramos lo que vos querés. Y ahí estará la disputa y nadie va a ser dueño de la verdad hasta que suceda lo que tenga que suceder. Lo leo a Broda, pero que nunca aceptó un cargo público, Broda. Entonces, Miguel Broda tiene una característica muy particular. Es un economista que no estuvo en la esfera pública, sino siempre se mantuvo en la esfera privada. Desde la década 90, que uno lo ha conocido como estudiante, hasta el presente, que uno lo sigue siguiendo, sabe que esa persona se mantiene en el sector privado. Según su postura, no hay plan económico y vamos derecho a... no tiene ningún rumbo esta economía, pero al mismo tiempo te encontrás con otros discursos de otro tipo de
de posturas en donde estamos haciendo lo necesario para que la gente tenga más bienestar. Siempre se van a encontrar con eso. Yo puedo decir que está todo mal o que está todo bien, y va a ser la subjetividad de alguien que sabe de economía, pero después tiene sus propias intencionalidades, sus subjetividades y sus errores al tratar de comprender las cosas. O sea que nada de lo que yo diga, incluso en esta charla, es seguro y es cierto. Yo hago mi propia interpretación vinculado a lo que es la necesidad de una clase. La realidad es tan compleja como lo que uno quiere describir. En un propio equipo gobernante, tengo a gente que tiene una postura y gente que tiene otra, mirando realidades, quizás inicial muy parecida, pero finales muy diferentes. Guzmán no es que es malo y dice yo quiero ser el señor ajuste, que es efectivamente lo que estamos haciendo, sino que es lo que me dicta la economía, porque estoy protegiendo a los argentinos de algo peor que vendría si no hago el ajuste. Y uno podría tildar a Guzmán de que no hizo nada. Entonces fíjense que para este grupo, Guzmán hoy es el ajuste. Ojo que lo vanagloriaban hace 6 meses atrás. ¿Por qué? Porque le están diciendo allá al Guado de Pedro, tenemos que pagar el IFE. No podés mandar el cierre a todo el sector gastronómico y no darles una ayuda. Es obligarlos a que desaparezcan, porque todo el mundo creo que entiende que quizás vuelvan las clases presenciales, pero difícilmente vuelva la nocturnidad a lo largo de todo el invierno. Y le saqué 70%, 80% de la facturación de un negocio gastronómico de Peregrini en Rosario. Entonces, ¿qué hace la persona que está al frente de un negocio gastronómico, de un hotel, de lo que corresponda? ¿Qué hace un salón de fiestas? Entonces me encuentro que hay sectores que van a desaparecer directamente. ¿Qué hace el kiosquero que está hoy temprano? Pues yo me levanté mucho más temprano y vi noticias. En la capital está la preocupación de los locales comerciales cercanos a los colegios que hoy no tienen presencialidad. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque habían abierto la librería, el kiosquito, la empresa, el local de venta de comida rápida para que la gente le compre comida al mediodía una vez que busca a los chicos y se compra algo de comida rápida, o por otro lado, que los propios chicos compran los sándwiches, esto y lo otro, o un menú, y comen dentro del colegio, como hay colegios que permiten a los chicos, ya un poco más grandes, salir, comprar en la zona, y vuelven y comen en el espacio propio del colegio. Estoy hablando de acá en Rosario. Me voy a encontrar que esa gente por lo menos les pidió bajar sus ventas, y si además vendían de noche, diciendo, no, además hago roticería para la noche, eso desapareció. ¿Cómo los ayudó? No hay ninguna ayuda. Además le viene el aumento de tarifas, los impuestos, y le cayó la demanda. Y si esa persona no cierra es porque le encontró el lado plano a un huevo. La verdad que es complicado que pueda sobrevivir todo el invierno bajo esas características. Entonces dicen, che, dale un IFE a la gente. Hace esto, hace lo otro. Dicen, no tengo plata. Bueno, ahí está el tema. Si no tengo plata, esto va a ser hacia abajo seguro. Porque el consumo va a bajar. Porque además hay una cuestión, me estoy olvidando, 3.600.000 empleados públicos en Argentina. No sé si alguno está vinculado con algún empleado público. Pero la realidad es que los aumentos en el sector público estuvieron por debajo de la inflación. Esto creo que ya lo he dicho. Entonces estamos hablando de que si esto es parte del gasto público, ha tenido un ajuste en términos reales. Y el poder adquisitivo en términos de kilos de carne de esta parte de la población ha disminuido. Entonces esto también dicen, che, aumentame. El otro dice, dale un IFE, dale esto. Y Guzmán dice, no tenemos plata. Inventamos un impuesto nuevo que nos dio más ingreso. El IVA, no ganancia, sino el IVA, y nos dio un extra de 400.000 millones de pesos. Entre el impuesto nuevo, lo que estamos generando por inflación, que nos lleva a un IVA mayor, nos está dando un aire de 400.000. Ahora, lo que ustedes me piden significa 600.000 por mes. No tenemos arcas para poder pagarlo si estamos hablando de pandemia. Ojo que les voy a dar una dimensión, voy a tener que borrar. 600.000 millones por mes, por 4 meses, da 2,4 billones de pesos. La emisión más o menos
proyectada, que sería igual a una base monetaria, que algunos nos agarramos la cabeza y decimos, si esto no tiene cómo financiarse, ojo que hay que salir a emitir esto. Pero si lo llevo a dólar oficial, este monto, estamos hablando de un monto que depende del nivel del PBI, un monto en millones de dólares bastante pequeño para una economía como la Argentina. El problema está en que no tenemos esta plata, ni el financiamiento para esto. Esta es lo que tenemos que pagarle al Club de París y estamos viendo si lo defaulteamos o no. Entonces, ¿esto es pesos emitidos espuriamente sin ningún tipo de respaldo? Es llenar de papelitos Argentina, billetes de 1000 y más vale que impriman el de 5000 y 10.000 y empiezan a escupirlo los cajeros automáticos y todo el mundo, uy, ya cayó mano del cielo y es plata que va a ser emitida y se va a recibir. Si no, hay que buscarle un financiamiento realmente genuino a esta necesidad de dinero, que en términos de PBI no existe. Italia recibe este año una ayuda económica para lo que se llama el plan de recuperación. Disculpen que no es dólares, es euros, pero bueno, ya lo escribí y no tengo cómo borrarlo. De 200.000 millones de euros, lo cual significaría en dólares 240.000 millones de dólares. El plan de Biden está encima de los 2 billones de dólares. ¿Sí? Él ha salido con el plan que anunció de trabajo americano, con una postura muy particular, compra americano, compra americano, compra americano. Lo que me voy a encontrar es que la masa de plata que se está emitiendo o que se está obteniendo a partir de financiamiento a nivel mundial es monstruosa. En todo caso, Estados Unidos colocará más bonos del Tesoro a una tasa de interés del 0,60 anual en bonos a 10 años o 1%, y con eso se podrá financiar genuinamente a partir de la emisión de deuda del Tesoro norteamericano, que sería el Ministerio de Economía. Nosotros tenemos dificultad para financiar el 1,5%. Si lo hacemos como 2.400, y esto en dólares sería 240.000, el 1% del gasto que tiene que emitir Italia, que tiene que emitir en deuda o que Europa tiene que emitir para poder darle financiamiento a Italia. Ni hablar si hablamos de la relación de la expansión que está proyectando el gobierno de Biden en una economía y ahí estaríamos hablando de política procíclica. Estados Unidos se está recuperando y esta gente le manda una masa de plata impresionante para asegurar su reactivación y una redistribución del ingreso dentro de la economía. Entonces estaría hablando de una política de reactivación en Italia, una política de acentuación del ciclo económico en los Estados Unidos, y hasta en el caso de Argentina uno podría estar discutiendo si es procíclica o si ya reconocemos que la actividad se está contrayendo, se transforma en una política anticíclica. ¿Preguntas hasta acá? Profe, te pregunto, Sí, ¿anticíclica es lo mismo que contracíclica? sí, es lo mismo. O sea, si el ciclo está achicándose, por eso yo te digo, acá podríamos estar discutiendo, si hablamos ya de la realidad de Argentina, que empieza a mostrar signos de que esa recuperación, disculpen que borre, el gran tema es que vos no podés saber cómo estás exactamente en la economía hasta casi 6 meses después de que pasó el hecho, en nuestra economía, ¿no? Entonces vos decís, estamos acá. La gran pregunta es, ¿y ya estamos evidenciando esto? ¿O seguimos acá? Póngale que hoy estamos al día 5 de mayo, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde está Argentina? ¿En este punto o en este punto? La última información que vos tenés es ponerle de febrero o de marzo. Decís, estamos acá. En marzo estamos en este punto.
Tenemos indicios, porque lo está dando las ventas en supermercados que se pudieron relevar. Lo están dando distintos indicadores que son variables que permiten anticipar qué es lo que está sucediendo. Entonces digo, ¿qué está pasando con la venta de cemento? Y la última semana del mes de abril se mostró que bajó la venta de cemento. Pero, pregunto a los corralones y nunca vendieron como vendieron ahora. Bueno, entonces no sabemos bien si estamos en este puntito o estamos en este puntito. ¿Qué está pasando con la ocupación hotelera? Ahí se desplomó. Y bueno, pero ya pasó Semana Santa. Bueno, entonces empiezo a ver las ventas en supermercados, que me informa la Cámara de Grandes Supermercadistas. Y bueno, pero fue final de mes. Esperemos primera semana de mayo para ver dónde estamos. Si empiezan a ver que hay liquidaciones de mercadería al supermercado, es porque hay stock que no se vende. Les doy un ejemplo muy práctico. ¿Todo el mundo conoce las chocolinas? Pregunto Sí. para homogeneizar. ¿Saben de qué estoy hablando si hablo de las chocolinas? Perfecto. ¿Cuánto son las chocolinas? El paquetito de chocolinas. ¿Alguno tiene en la cabeza? Va a decir, mirá de lo que me está hablando este hombre. No, yo ni idea cuánto sale. Ni Pongámosle las un compro. valor. Bueno, yo sí te digo. Cerca de 100 pesos. En oferta estarán 80 y pico, 130, depende del mercado, lo que sea. Van a un kiosco, saldrán más caro. ¿Es un bien esencial para la vida de cualquiera de ustedes? La verdad es que no. Si tengo que elegir entre comer y no comer, la verdad es que va a haber un montón de otras cosas que elegiré dentro de mi canasta que no van a ser estas galletitas, que además son dulces, engordantes, lo que quieras. ¿Qué le habrá pasado al dueño de esta empresa? ¿Venderá muchas? Yo supongo, como la Coca-Cola no dietética, la con azúcar, que las ventas habrán bajado. Son bienes suntuarios. Por eso Coca-Cola también tiene promociones de 2 unidades por tanto, etcétera, etcétera. En particular, tomando este producto en particular, lo que voy a encontrar es que estoy casi seguro, no conozco los números por no conocer a nadie de esa empresa, que la empresa Arcor, lo escribo acá, así ojalá que alguien de la empresa me pueda corregir, habrá dicho, tenemos que hacer algo porque tenemos materias primas, tenemos líneas de producción y no vendemos lo que podríamos estar produciendo realmente de este producto. Y la verdad es que tenemos que colocarlo en lugar a la materia prima, ocuparla del tamaño de planta hasta que empecemos a producir otra cosa, vaya a ser las cuestiones financieras que pueden estar por detrás de tener por lo menos materia prima y capacidad de producción y redistribución que no se está aprovechando, sea este producto o 20 productos más. Tomo este ejemplo por una cuestión muy particular. Un gran supermercado de origen francés comenzó a vender y ofrecer un producto que a todas luces es muy parecido en tamaño de paquete, en producto, etcétera, a lo que son las chocolinas. Solamente que tienen su marca y salen esto o menos, creo. No sé si 59 o 55. Y uno diría, che, sacaron justo el competidor. Y esas cosas de la vida, como generalmente esos productos de marca propia, no dicen elaborado por tal, esto y lo otro, pero sí dicen el RNE, Registro Nacional de Establecimientos, y además ¿cómo se llama esto? Los colocadores, repositores hablan de más, y uno dijo, son buenos, no se preocupe porque son de la campañola. Y dice, la campañola, ¿qué será la campañola? Una marca, una empresa. Ah, una empresa, perfecto. ¿Y Pero quién es esa empresa? ¿Eh? La campañera es de Arcor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? No vendo este. No, está haciendo, tipo, monopolizando, digamos, toda la competencia, a eso me refiero. Tipo, Me estoy sacando stock de materia prima. Te lo digo al lado de producción. Yo tengo unos productos que no vendo hace un año. Los estoy mirando que tengo depósito ocupando con eso. Te hablo de casos reales, no es portarretratos. ¿Qué hice? Me metí en Facebook donde tengo en uno 14.000 personas, en otro 10.000, en Instagram 3.700 seguidores de una empresita que tenemos de un proyecto, y lo que puse es hasta agotar stock tanto.
en 48 horas me quedé sin stock. Este fin de semana dije, che, tenemos muchas cajitas de tanto, no se están moviendo, ahora compran tal otro. Y hice exactamente lo mismo y ayer me estaban viniendo a buscar mercadería. Vos ponés las cosas, es la ley de demanda. Liquidar mercadería, la liquidás. Lo único que le avisás, mirá que no voy a reponer, ahora estamos fabricando bandejas. No me pidas, tengo hasta agotar esto, no me pidas más. Quizás el que vaya entre 2 semanas a ese supermercado a buscar, decir, che, vengo a buscar las galletitas de oferta, no hay más, no, se vendieron todas. Y no repusieron, no, fue una partida. La empresa esta tenía 60.000 kilos de materia prima que se estaba moviendo muy lento y tiene mercadería que es a vencer, porque en definitiva es alimento, la materia prima también, ocupando espacio de inventario, dinero, espacio, etcétera, etcétera. Dice, acordamos con una cadena de distribución muy importante el sacar un producto mucho más barato, no bastardeo mi marca, obviamente. Este producto no está bastardeado, saco uno con tu nombre, vos ganarás mucho porque vas a rotar un montón esa mercadería y yo me saco un muerto de encima porque sé que si vienen 5 o 6 meses más de caída de actividad, la gente no me va a comprar esta mercadería a lo que yo esperaba para este año. Entonces me saco los 60.000 kilos de materia prima, después no compraré más materia prima a ese ritmo, ¿sí? Quizás cambie 60.000 de stock de materia prima por 10.000. Y me saco esto. Esto pasó hoy. Esto pasó la semana pasada o la anterior. O sea, es algo real. Entonces me encuentro que bajo RNE de la campañola me saco producto por una segunda mano sin bastardear la marca Chocolinas. ¿Sí? ¿Saben qué significa esto? Segunda marca. Cuando la gente consume segunda marca, se lo llevo como evidencia. No me pueden mostrar la actividad económica exactamente de Argentina durante abril, pero sí que salen quizás de las principales empresas alimenticias de Argentina a vender bajo segunda marca. O tercer marca, porque siquiera es que vendieron bajo una segunda marca de ellos que tienen cientos de marcas. O de productos con nombres diferentes como Molinos, que tienen 400, 500 productos que todos consumimos bajo distintas marcas y todo. Lo que me encuentro es que esta gente dice, hago un acuerdo en una cadena de distribución y me saco, piénsenlo como materia prima, no lo van a estar pensando, y como algo financiero. Entonces, eso me evidencia que esto de estar más cerca de tener este comportamiento, que de tener este comportamiento, por algo es que da la política, el mismo gobierno dicen, déjenme de embromar con el hecho de que no hay IFE, no hay esto y lo otro, porque vamos camino a esto. Entonces Guzmán va a estar contentito que va a haber conseguido el acuerdo con el FMI, pero de la Rúa también estaba contento de que había hecho el acuerdo con el FMI. Y mostraban como un logro haber conseguido una refinanciación con el FMI. Y resulta que unos meses después se fue en el helicóptero. Entonces, ojo, que de qué me sirve un acuerdo con el fondo a 10 años cuando la gente no va a tener para pagar la luz, no va a tener para pagar esto, y cuando vayan a votar se van a encontrar que el resultado electoral va a ser paupérrimo y me van a poner al payaso un muralito enfrente y lo van a votar, dado que nosotros le dimos esta situación tan, llamémosla, dantesca en términos de desempeño económico, que cualquiera va a decir que cualquiera que venga enfrente se va a ocupar más de esa persona que tiene que votar, y no el gobierno actual, que termina siendo un gobierno más de derecha y conservador que los que se fueron antes, que supuestamente eran los de derecha y conservador. Entonces el demócrata va a terminar siendo Macri y el republicano va a terminar siendo Alberto Fernández. ¿Sí? A alguien vamos a culpar, al mundo, a Guzmán, al que sea necesario. Ahora Guzmán va a pasar a ser una especie de Celestino Rodrigo, un poco más. Y en vez de hablarse del Rodrigazo, van a hablar del Gustamazo. Lo cual parece ilógico. Pero esta es la disputa de ahora. Esto es realmente lo importante en términos económicos que se está debatiendo ahora. Y ojo que todo el mundo está pendiente de qué es lo que se hace
Porque así como políticamente convenga hacer esto, económicamente, pero en la economía no piense que a alguien le interesa el resultado electoral para un partido o el otro. En todo caso, la gobernabilidad a partir de ese resultado. Económicamente lo racional sería esto. Económicamente, realmente es real lo de Guzmán. No tenemos margen porque no tenemos financiamiento. Viene mañana 40.000 millones de dólares y olvídate, pateamos para adelante. Ahora, si no viene ayuda, se pone complicado lo del fondo. Me dicen, no hay renegociación con el Club de París si no arreglás con el fondo. Y el fondo me dicen, con nosotros no hay un plan de facilidad extendida, sino hay un plan económico con reestructuraciones reales en la economía, no un parchecito. Y la verdad es que no puedo ir a negociar con el fondo una renegociación de vencimientos que vienen a 20.000 millones de dólares de acá a un año, para darles el número, a 2 años, disculpen, pero en el mercado privado tengo vencimientos todos los días, que en función de esto se van renovando o no. La realidad es que dicen, miren que si hacemos las cosas como ustedes quieren, no vamos a renegociar la deuda performing, ni vamos a emitir igual, mucho más, porque nos van a pedir más tasa de interés cada vez que renegociemos deuda en pesos o en dólares. Resultado, denme bolilla de que lo racional es hacer esto de acá abajo, aunque no vaya tan bien en las elecciones. Ocúpense de explicar al electorado que es lo necesario, y me van a decir, pero hay que cerrar todo por la pandemia. El presupuesto de Argentina año 2021 no está hecho pensando en el gasto COVID. En todo caso, de acá le van a decir, ¿saben qué? Eliminen la obra pública y redistribuyan, redistribuir, una palabra que a nadie le gusta tampoco. Plata hay, no hagan cloacas, no hagan asfalto, no hagan rutas, olvídense del plan de 70.000 de obra entre Rosario y Santa Fe, o tal ruta o tal otra, olvídense de eso, bajen la inversión pública, que es el gasto público, en obra, y aumenten el consumo público. Acá tienen el IFE, todo eso. Aumenten el gasto corriente, pero bájenme la inversión pública, redistribuya, jefe de gabinete lo puede hacer, y sacamos partidas de obra pública para ir, porque si algo que se está haciendo ahora es obra pública. Dicen, sin obra pública no ganamos elecciones. Bueno, elijan, es una frazada no corta, es para cubrir los pies o el torso, elijan qué quieren cubrir, porque ni siquiera alcanza para cubrir 3/4 partes del cuerpo. Políticas procíclicas o anticíclicas. Y todavía no hablé, y ya veo que son 10 y 10, de la política monetaria. Porque acá nos estamos centrando, que es lo mismo que hicieron ustedes, lógicamente, porque uno tiene una tendencia quizás a trabajar con la idea en la política fiscal, y la realidad es que la política económica es mucho más que solamente la política fiscal. De política fiscal, perfecto, hablo del gasto público, las transferencias o los impuestos. Y deuda, en todo caso los impuestos de hoy serán cobros o impuestos del futuro, que será la deuda. ¿Sí? Ahora, tengo también como una gran política la política monetaria. La política monetaria normalmente tendría que ser correlacionada en cuanto a su instrumentación con lo que es la política fiscal. Tiene que tener una cierta coherencia, dije correlación, una cierta coherencia en lo que es la política monetaria con la política fiscal. Si yo soy expansivo en la política fiscal, seguramente voy a ser expansivo en lo monetario. Sería irracional ser política fiscal expansivo y política monetaria hacerla contractiva, ¿no? Y esto me va a retroalimentar la política cambiaria. En política monetaria, si yo hago esto, aumento gasto público, aumento las transferencias y bajo los impuestos, a partir de que seguramente aumentaré los impuestos en el futuro, pero eso ya va a implicar una reactivación económica, lo más seguro es que trate de ir para abajo en las tasas de interés. ¿Y con eso qué hago?
facilito la expansión en la actividad económica. Bajar la tasa de interés, y ya me voy a una política cambiaria, seguramente va a hacer subir el tipo de cambio nominal, lo cual me va a mejorar. Esto es política cambiaria ya. Entonces acá tengo el unísono. Expando actividad por el lado fiscal, expando actividad por el lado monetario, expando actividad porque gano el tipo de cambio real. Lo que tengo que ver es cómo todo esto no me haga subir los precios, porque yo hago todo esto hoy en Argentina, que creo que es lo que se quiere hacer. Quizás lo que quieren buscar como ancla para los precios es esta parte, lo cual me atrasa el tipo de cambio, porque voy a tener igual una inflación que en el mejor de los casos sea en un escenario optimista 35-40%, ya no el 29% de Guzmán, pero tampoco el 70-80% que hoy está una parte del mercado pensando. Si yo el tipo de cambio igual no lo subo y no lo subo al ritmo de la inflación real, la realidad se me va a pasar. Y el argentino va a empezar a ver cada vez más barato comparado con los precios internos el consumo en el exterior. No necesariamente en Uruguay, que es caro, pero sí en economías que no tienen inflación como Estados Unidos. Entonces me voy a encontrar que el argentino, no en general quizás todos, va a encontrarse con una empresa como Tienda Mía, con promociones que la vi y me sorprendió porque dice tarjeta naranja promocionando compras en 3 cuotas sin interés en Estados Unidos y te la mandan a Argentina. No me acuerdo si es por Amazon o Tienda Mía, no quiero meter en lo que es, pero hay una promoción en donde vi una publicidad, tiene que ser durante este fin de semana, que publicitaban una compra en Estados Unidos, tarjeta naranja, que es un segmento C2 o C3, no es una tarjeta Platinum de ningún banco, nada, sino son esas tarjetas de un consumo para una parte de la población de menor ingreso relativo. Le promocionan las 3 cuotas sin interés en Estados Unidos con envío. Y ahí estaría el tema si es Tienda Mía o el servicio es a partir de Amazon. O sea que un argentino tiene que comprarse ropa y en una semana, o una computadora, y en una semana la puede comprar y tener en Rosario con un servicio de delivery, no sé si era a domicilio o un lugar para el picking, no lo miré a eso, pero a partir de una compra que hizo online con su tarjeta de crédito. Si en Estados Unidos un pullover me sale o una camisa me sale $40, salvo a competir con paseo del siglo, un pantalón me sale 15.000 pesos y una camisa me sale en un Kevinston 6-7.000 pesos, y no estoy hablando de ropa de una marca cara. Si me voy a Cardón, supongo que esa misma camisa sale 7-8.000 pesos tranquilamente. Si una salía 6, en la otra saldrá 7-8.000 pesos. Y cuando lo llevo a dólares me sale los mismos $40 que me sale a nivel internacional una camisa cara. Entonces veré que la política monetaria, no sé qué tanto saben de política monetaria, la política monetaria, que uno lo reduce como mover tasa de interés, ojo que tiene que ver con el hecho de cambiar encajes, o sea, las reservas que guardan obligatoriamente los bancos en el Banco Central, política de encajes, política de redescuentos, préstamos desde el Banco Central a los bancos, ¿sí? O directamente la intervención del BCRA, operaciones de mercado abierto se llaman, la intervención del BCRA, del Banco Central en nuestro caso, de la República Argentina, en mercado de bonos o mercado de divisas. Hoy el Banco Central de Argentina está interviniendo activamente en el mercado de bonos, el llamado dólar bolsa, y también en el mercado de cambios, donde compran uno y venden el otro. O sea, compra en el mercado de cambios a un dólar oficial a un exportador. El agro
no quiero macañar, creo que la soja nos da este año 26.500 millones de dólares, algo así, tomando una soja de 570. Y realmente cuando se van a liquidar a valor oficial, si los importadores no tienen autorización para comprar, terminan comprando el Banco Central de la República Argentina. Los números ayer es que habían comprado 150 millones de dólares. Compro ahí y con eso termino saliendo a neutralizar la demanda de dólares para el mercado de bonos. Y con eso estoy manteniendo un dólar bolsa de alguna manera algo atrasado. Valía hasta 140 hace 2 semanas atrás. Ahora ha subido a 157 por ahí, dejando justamente con ese aumento acercarse más a un valor, yo creo que por de más incluso de equilibrio, pero un mercado no regulado, supongamos que ese sería ese valor, que bajará a 140. El tema es, acá hay una operación del Banco Central en forma activa que directamente tiene que ver con un impacto sobre las reservas internacionales. Si yo utilizo los dólares para mantener el tipo de cambio, aunque no tengamos un tipo de cambio fijo, sino un flexible y controlado, para abastecer a una demanda de divisas en ese mercado, ojo que el límite lo da la baja de las reservas internacionales. Y una contracción de reservas internacionales implica un futuro o un real aumento de tasa de interés. Entonces, Argentina debería estar aumentando para hacer una política monetaria expansiva sus reservas internacionales, que hoy están en los 40.000 millones de dólares en total. El tema es que los netos del Banco Central, depende de la medición que se haga, es o negativo o es positivo muy pequeño. Estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares, tendría que ver el número preciso en este momento, siendo condescendiente, pero el Banco Central tiene deuda. Y eso hace que no pueda, los encajes están metidos como reservas internacionales. Cuando empiezo a sacarle esos componentes, depende de la medición, o me da negativo o muy poquito positivo. Y eso es los cartuchos con los cuales dispongo para defender el tipo de cambio en el mercado cambiario. Si no, sube el tipo de cambio. Si yo hago una política muy agresiva de redescuentos a tasas bajas para que los bancos salgan a prestar, ojo, que puedo inundar la plaza de dinero en manos de gente que acceda a un financiamiento barato y que se me vaya a los activos financieros. Si me dan los bonos y suben los precios, el problema es porque me baja la tasa de interés. El problema es si ese dinero termina yéndose a comprar como activo el dólar, con una expectativa de ganancia. Voy a estar retroalimentando a tasa baja una presión sobre el tipo de cambio. La política de encaje generalmente no es agresiva. Se trata de mantener los encajes de una cierta manera, porque esto es modificar, no sé si se acuerdan cuando hayan visto oferta de dinero en principio de economía, esto es afectar por este lado el multiplicador de la base monetaria. Acá estoy trabajando sobre lo que es la base monetaria. El multiplicador de la base por la base es lo que les da la oferta de dinero de la economía. Si ustedes aumentan la oferta de dinero y no cambia la demanda, bajan la tasa de interés. El tema es que eso les lleva a subir el tipo de cambio. Si no suben el tipo de cambio porque lo quieren mantener retrasado, van a conseguir mucho más gente que se compre divisas aprovechando el tipo de cambio atrasado, especulando en la suba posterior. Ese es un problema en una política monetaria expansiva en este momento del ciclo, con mucha gente saliendo a buscar comprar dólares por los medios alternativos, especulando una depreciación dentro de un margen, un tipo de cambio flexible y controlado postelectoral o antes de las elecciones. La duda es si es antes o después. Lo que sucedió en las últimas 2 semanas o semanas de suba el tipo de cambio, dicen, se recalentó, se despertó el dólar, puede ser algo que incluso se controle en estos próximos 4 o 5 días. El tema es que es difícil para el Banco Central hacerlo a partir de no una intervención en el mercado cambiario, rifando reservas, sino a partir de una suba de tasa de interés, que es lo que hizo Sturzenegger en el periodo Macri, pero a costa de matar la economía. Si hoy a algún iluminado se le ocurre subir la tasa de interés a un 60% o peor, Sturzenegger, presidente del Banco Central en tiempos Macri, que, para darles una idea, el padre de Sturzenegger, Adolfo Sturzenegger, este fue Federico,
Después de estar en el gobierno de la Rúa, dijo que se iba de la esfera de la gestión pública por los errores que había cometido. Federico Sturzenegger hasta ese momento ya era, creo que era empleado de YPF, me acuerdo de una charla muy reducida que nos dio él en el ámbito de una universidad, siendo yo, estoy hablando de los 90, todavía estudiante o recién graduado en la licenciatura en Economía, y la verdad es que éramos 8, 7, 6, escuchando a alguien que trabajaba, si no me equivoco, en YPF, ¿sí? Y que era el hijo de un economista conocido que después fue funcionario del ARUA. Sturzenegger, ya crecidito, subió las tasas de interés en tiempo de Macri al 80% para evitar la suba del dólar. Si alguien tiene que, si a uno de los tantos que tiene que culpar Macri de su mal desempeño económico y por lo tanto la caída de actividad que lo llevó a tener un tal mal desempeño en el año 2019, porque justamente si yo subo las tasas de interés, el efecto no va a ser mañana sobre la actividad. Se calcula que la política monetaria tiene un efecto se llama retardo, un retardo externo, tiene poco retardo interno. Tomo la medida hoy, la decido jueves a la tarde, la que sería el comité del Banco Central se reúne y toma la medida, el viernes subieron las tasas, no hay problema. Retardo interno muy bajo, retardo externo 6, 8 meses. Ahí donde repercute esa nueva tasa sobre la actividad. En el momento te frené la suba del dólar, es más, te lo desplomé. Ahora, maté la actividad económica del próximo semestre. Si lo hago por un periodo persistente, todo el periodo que estuvo Sturzenegger, el capitán frío, como le decían, enfrió la economía y la congeló. ¿Sobre qué momento? El año 2019. Además de todos los líos, tenías una economía recesiva. Era difícil que Macri pueda tener un buen resultado electoral con una economía en tan mala situación. Pero es la macro que mínimamente le puedo explicar a un grupo de alumnos de un segundo año de una facultad que tuvieron un principio de economía anterior. Si yo les aumento la tasa de interés, mato la actividad económica, te bajé el consumo durable, te bajé la inversión y te destrocé el financiamiento del sector público. O sea que esto es a nivel público, privado, en todos lados. Terminó el juego en lo que es términos de actividad económica. Si yo la bajo, voy a tener un aumento en el nivel de actividad, tampoco inmediato. Que yo saque ahora la línea de crédito muy barata significa meses para colocar y ver el verdadero efecto. El problema es que el efecto inmediato de la baja de tasa de interés sobre el tipo de cambio sí se da. Será una de las disyuntivas que estará en este momento. Pero quiero plantearles que la política monetaria es tan importante y es complementaria, tiene que serlo junto con lo que es la política fiscal. Eso lleva a la política cambiaria, la política de precios, tener precios máximos, mínimos, la verdad es que es un tema de intentar forzar el mercado. Uno ni lo considera como una política activa, quizás para un grupo de productos de extrema necesidad, etcétera, que se traten de conseguir negociaciones de precios, etcétera, pero no puedo controlar la inflación nada más que por la intervención del Estado en la economía, pero hay algo que se llama escasez relativa. Si yo tengo un precio distorsionado en un 40% entre el producto A y el producto B, lo fabrica el mismo fabricante, lo más seguro es que ese producto B, el que está 40% abajo, mire y digo, le pongo 2 aditivos a la leche, lo llamo producto A, y vendo leche a 110 pesos y no abastezco el mercado a la de 55. En los mercados hoy tengo conviviendo sachet de leche de 55 o cartones de 59 pesos contra el litro de leche de la misma empresa o de una empresa vinculada por lo que es el mismo propietario a 100 o 110 pesos. El de 55 no está tan disponible, el otro donde quieras lo encuentro. Bueno, siendo 10 y 25 y que tenemos 10 y 40 y que no todos han podido hablar, es más, creo que hablé con 2 personas nada más, me gustaría escucharlas a ustedes para en 5 minutos terminar la clase y que terminen con la actividad sincrónica lo relativamente a aquellos que deberían hacerlo, así después puedo darles una mirada en el fin de semana. Al final no compartí el archivo, pero tiene que ver el archivo que quedó
disponible, lo tienen disponible este archivito que están las políticas procíclicas, está lo de Calecki y todo, pero como tema principal, pero si entran acá, segunda página, me voy a encontrar lo mismo que estuve hablando, ¿no? De política fiscal, expansiva, monetaria expansiva, contractiva. Quedó un poquito desplazado el nombre a partir de esto, y es para conseguir los principales objetivos de política económica, que son estos que están acá. Fíjense que después están políticas fiscales y lo que estuve hablando de políticas fiscales, y después irán a políticas monetarias, y también nos encontraremos. Lo que van a encontrarse es un modelito de funcionamiento de la economía, en donde una política fiscal expansiva lo que hace es desplazar, piénsenlo como una demanda, la demanda hacia el lado de la derecha, y hay distintos momentos de la actividad económica, que en todo caso sí me tomaré un momento en la clase que viene para explicar un grafiquito de este tipo. ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿Ninguno? Entonces tomo yo la iniciativa y a ver, para no ser malo con los primeros. Máximo Viaba. Viaba, ¿no? Sí. Máximo Viaba. Sí, profe. Bien. ¿Qué te pareció de lo que estuvimos hablando? ¿Qué me Estuvo respondiste interesante. vos en el trabajito? Yo en el trabajo El- puse que Argentina, que coincidía con la frase, que me parece que Argentina era un ejemplo que se aplicaron mal las políticas procíclicas y que estas buscan generar un control sobre el ciclo económico, pero que si se aplican mal, como en nuestro caso, pueden aumentar, por así decirlo, la duración de los ciclos Pero vos sabés, económicos. bueno, pero hay un tema. ¿Sabés que quizás entonces yo también no llegué a dar el mensaje correcto que quería dar? Yo le quise dar la lógica, aunque no sea oficialista necesariamente, tampoco me catalogo como totalmente opositor, de que hay una racionalidad política en esto. Hay una racionalidad y hay algo realista. Por eso dije muchas veces somos racionales y egoístas. Si yo hago lo que debo hacer racionalmente de forma económica, y tomo la postura de Guzmán, quizás igual tenga los efectos negativos de no hacer lo que le pide la política del gobierno. Me garantizo el mal resultado electoral, eso es seguro. Pero nadie garantiza que por hacerlo de Guzmán no tenga los problemas de Colombia de hoy. ¿Saben lo que está pasando en Colombia, no? Ayer me preguntaba a mi hijo, 17 años, ¿cuántos muertos hubo en el tiempo de la Rúa? Estábamos cenando la noche. Imagínense, conversación padre-hijo, 11 de la noche, muy tarde estamos cenando. Me decía, ¿cuántos muertos hubo en tiempo de la Rúa? Y creo que fueron 21 muertos, algo así. En Colombia hubo más muertos todavía. ¿Se va a ir el presidente? No tengo idea, pero la verdad es que está muy complicado lo de Colombia. El otro día, aburrido de escuchar informativos de Argentina mientras estaba trabajando, domingo a la noche, se me ocurrió poner Cablevisión Flow, vi Al Jazeera. Dije, a ver, ¿de qué están hablando estos muchachos? Es un canal de información árabe, del mundo árabe. Y lo escuchaba, de paso escuchaba algo en inglés para el oído, aunque sea mantener mínimamente algo del entendimiento. ¿Y saben cuál era la nota con la cual empezaba? Al Jazeera, en una especie de panorama internacional, 2 países. Me sorprendió. Argentina, sus problemas de económico, quizás no lo vemos nosotros porque estamos adentro, pero les puedo asegurar que Al Jazeera, domingo a la noche, en un panorama internacional, una guerra en 2 países ex-URSS, Kirguistán con no sé quién más, que había tenido un enfrentamiento y que Rusia había intercedido y los había frenado. Argentina, con su problema de las vacunas y la cantidad de muertos por población, esto y lo otro, y tenían un corresponsal desde Buenos Aires. Y Colombia, con los problemas que se estaban dando en Colombia por una reforma tributaria. Y la gente en la calle frente a esa reforma tributaria, y lo que se ha ido desencadenando, tal que hoy, partidos de Libertadores, para llevarlo a algo de todos los días, se suspendieron y se juegan, creo que en Paraguay. River va a jugar en Paraguay mañana, algo así,
porque no pudieron jugar allá, por los problemas sociales que hay. Entonces, quizá le digan a Guzmán, che, mirá Colombia, y mirá que si nos hacemos los ortodoxos económicos, hay algo que se llama resistencia desde el punto de vista de la sociedad. Vos le mandás en medio del cierre de la economía por la pandemia, lo cual, la verdad, entiendo que se justifica que no podamos, si nosotros no nos autocontrolamos, o sea, si fuéramos Uruguay, los tipos nunca tuvieron un cierre real de la economía, hasta ahora algo de las escuelas. Pero la verdad es que conociendo gente de ahí, nunca tuvo un cierre de la economía, ¿sí? Y están funcionando. Ahora, nosotros al parecer no nos podemos controlar porque el otro día el banderazo de uno significó tal cosa, del otro tal cosa. O sea, tenemos una población que tiene más dificultad de controlar, entonces al parecer papá le tenés que controlar un poco, lo entiendo. Ahora, si haces eso, entonces eliminás la nocturnidad y todo, ojo de mandar aumento de tarifas como vos querés, no hay plata para dar IFES, lo que sea, porque la gente un día va a salir a la gobernación acá en la Plaza San Martín, va a tirar piedras. Y eso te va a pasar en Salta, y eso te va a pasar en alguna intendencia del Gran Buenos Aires, y ojo que eso puede llevarte a un descontento, a que mucha gente manifieste su descontento social. Vos no podés saber hasta dónde termina algo así. Entonces, tenemos que darle contención. Yo calculo que el ala política, y ahí me dirían, ¿pero qué te hiciste de la cámpora? No, digo, hay que entender después la realidad. Lo que debe ser es una cosa, lo que termina pasando es lo que se puede hacer. Yo sé que me va a decir, pero me estás hablándolo como político, no, de entender, uno tiene que poder entender. Yo como ortodoxo en el frente, me pongo frente a ustedes en una pantallita y les explico todo lo que hay que hacer. Otro de otro lado se me va a reír y decir, sí, dale, vení Santiago, vamos a hacerlo. Estamos en Pérez. Tenemos que resolver 400 tipos que vivían de una feria y que ahora no pueden reunirse porque dijeron por distanciamiento no se pueden reunir. 500, Cabin 9, necesitan ayuda para mañana pero no tienen para comer. Me dijeron que se me van al municipio pasado mañana y me bloquean el paso de la gente por la ruta. ¿Qué hacemos? No tenemos plata. Bueno, tenemos que hacer algo sí o sí, porque esto se me desmadra para dentro de 48 horas. A mí me ha pasado, y esto es muy particular, y si